Televisa presenta. Hacia el año de 1856, un combativo grupo de liberales mexicanos se reúne en un congreso cuyos debates transformarán la vida de la nación. La oposición de la Iglesia y del Partido Conservador a la Constitución de 1857, establecida durante aquel congreso, dará pie a uno de los capítulos más dramáticos de la historia de México. Hoy, 150 años después, los mexicanos solemos olvidar la historia de aquella notable asamblea, pero ejercemos a diario las libertades que de ella emanaron. La libre profesión de creencias, los juicios entre iguales ante tribunales civiles y la validación de la identidad y de los derechos de las personas ante el Estado. México, año de 1853. Cumplidas 3 décadas desde su independencia, el país afronta la pérdida de la mitad del territorio a manos de los Estados Unidos. La clase política nacional, dividida por sus conflictos internos, se ve obligada a hacer un balance de la situación. El gran quiebre es la guerra con Estados Unidos. Es esta convicción por parte de unos y otros de que hay un camino, ¿no? Que quizás no es el mejor, pero bueno, es el menos peor. Y lo que hay que hacer, no ya construir la república ideal, sino la república posible. En la búsqueda de esa república posible, el presidente electo Mariano Arista se esfuerza por conciliar a liberales y conservadores. Pero no es este el único de los grandes desafíos que enfrenta. La fragilidad del gobierno nacional, la invasión de los filibusteros en el norte, la codicia de los militares prontos a sublevarse, los levantamientos indígenas y la enorme deuda internacional parecen escollos infranqueables. Por si esto fuera poco, el Estado, carente de recursos, es incapaz de cumplir su más elemental propósito: garantizar los bienes y las vidas de las personas. Una característica de ese México, y que es un reclamo internacional, es la inseguridad de los caminos. La inseguridad de los caminos que comienza en las puertas de las garitas de la Ciudad de México. O sea, uno no se tiene que ir a la selva, no tiene uno que irse a las zonas totalmente desoladas del país para ser presa de un atentado de precisamente este tipo de inseguridad. Más allá de la inseguridad y la escasez de recursos, el panorama social es el mismo de siempre. La mayor parte de los 8 millones de habitantes del país son campesinos e indígenas que viven en condiciones precarias. Incapaz de hacer frente a la crisis económica y a las sublevaciones, el presidente Mariano Arista renuncia. Su visión de las cosas, como la de muchos mexicanos, está lejos de ser optimista. Entre la confusión y el temor, muchos se preguntan si la joven nación independiente lo será por mucho tiempo. Liberales y conservadores definen entonces sus respectivas posturas. Ahí es donde se definen los partidos. En un editorial de uno de los periódicos, creo que del Universal, Lucas Alamán dice: sí, nos llamamos conservadores porque pretendemos conservar lo que le han despojado a la patria. Ustedes,
la dividieron, ustedes la deshicieron y nosotros queremos conservar lo que de vida queda de esta patria a la que habéis despojado. A pesar de sus discrepancias ideológicas, ambos partidos coinciden en un punto. Hace falta un hombre fuerte que tome las riendas de la nación. Ese hombre no puede ser otro que el mismo de siempre, Antonio López de Santana. Lo llaman todos los partidos, lo votan y sale electo. Algunos votaron en contra, pero bueno, al final la mayoría. La propuesta que los conservadores hacen a Santana a través de su líder, Lucas Alamán, privilegia el fortalecimiento de la religión católica, la alineación con las políticas del Vaticano, la desaparición de toda elección popular y el ordenamiento de las finanzas públicas. Por su parte, el bando liberal, representado por Miguel Lerdo de Tejada, aconseja a Santana mantener el federalismo, atender las demandas populares e impulsar la liberación del comercio. Entre los programas de gobierno que le presentan el liberal Lerdo de Tejada y el conservador Alamán, Santana acepta el de este último. El fin es devolverle al país la estabilidad. El medio, la dictadura. Por eso cuando viene el plan de Alamán, esa famosa carta del 23 de marzo que le manda con Ari Tamariz, Antonio Ari Tamariz, que le dice nada de elecciones, así sea en los ayuntamientos, nada de representación. Vamos a poner un ejecutivo responsable, con facultades legislativas. Eliminadas la actividad política y las aspiraciones democráticas, los conservadores toman el timón. 20 de abril de 1853. Antonio López de Santana, presidente por 11ª ocasión, jura ante Dios defender la independencia e integridad de la nación. Allí surge este proyecto tan descarnado de una dictadura. Menos política y más administración. Se trata de despolitizar a la sociedad y administrativizar todo, ¿no? Es decir, una racionalidad administrativa modernizante. Para don Lucas Alamán, la garantía de aquel proyecto es la Iglesia Católica, única institución capaz de unir a la diversa y desigual sociedad de México. Por un lado, la cosa espiritual, la tradición hispánica y digamos, la religión católica, y por el otro lado, un ejército que pudiera sostener la fuerza del Estado. Don Lucas Alamán era un tipo pragmático, un tipo que sabía el valor del dinero, que sabía el valor de las inversiones, que sabía el valor de la diplomacia y que sabía también el valor de sostener a la religión católica como columna vertebral del país. Se calcula que en México había entre 8.5 y 9 millones de habitantes. Los datos más precisos que tenemos en cuanto a credo religioso son los que aporta el primer censo de población, que es el de 1895. En 1895, el 99% de la población en México era católica. Alamán y los conservadores no conciben la sociedad mexicana sin el papel central de la Iglesia. Su influencia tricentenaria es extensa y profunda y abarca la vida entera de las personas, desde los actos más simples hasta los más solemnes. Proveedora tradicional de empleo, salud, bienestar social y esparcimiento para todos, la Iglesia en México es al mismo tiempo poderosa, necesaria y omnipresente. No se podía hacer una distinción entre una vida civil y la vida propiamente que ofrecía la Iglesia en sus usos diarios. Era una sociedad muy estratificada, muy diferenciada. Se hablaba de los de razón y de los indios y de tal, pero todos concurriendo a la esfera eclesiástica. La Iglesia Católica resulta indispensable no solamente por su capacidad de unir a los mexicanos. Según Alamán,
También la modernización del país debe apoyarse en la experiencia administrativa de la Iglesia, poseedora de 3/4 partes de las tierras productivas del país. La Iglesia tenía muy buena administración, pues hay que tomar en cuenta que la Iglesia hace el corte económico del país con los diezmos, ¿no? Toda la administración realmente de la producción agropecuaria y otras se hace sobre el diseño de la administración eclesiástica, que es muy importante. Esta referencia que hace Alamán al pasado le hace ganarse el San Benito de que era un retrógrado y que él quería volver a la colonia. No, era un hombre muy modernizante, muy modernizante. Lo que pasa es que frente a la exaltación de modelos novedosos que fracasaron, empiezan a valorar instituciones que funcionaron, es decir, ¿con qué instituciones podemos armar realmente un país que se ordene? Los liberales, desunidos y dispersos aún, no consideran que el poder eclesiástico contribuye al progreso de la nación, sino todo lo contrario. Aunque también son católicos, distinguen tajantemente entre el valor de la fe y su empeño por construir una sociedad laica y democrática. Al margen de las ideas, los hechos se desencadenan. El 2 de junio de 1853 muere en la Ciudad de México don Lucas Alamán, en medio de la escandalosa dictadura de su presidente, Antonio López de Santana. A la exigencia de contribuciones arbitrarias a los ciudadanos, como el pago por el número de ventanas, perros o caballos, Su Alteza Serenísima añade la prohibición de la prensa libre y la libertad de tránsito. Presionado por un clima cada vez más adverso, Santana persigue, encarcela y destierra a las principales figuras del Partido Liberal. No me toque, oficial. Establece una policía que realmente entra casi a los domicilios a buscar a la gente y se convierte realmente en una represión dictatorial tiránica. Y luego el destierro fuera del país, ¿no? Donde están Juárez, Ocampo, que están en Nueva Orleans. Entonces, esta situación sí va polarizando y va haciendo que se una en contra de la dictadura, teniendo una meta común: derribar la dictadura, restablecer un orden liberal, a una clase que estaba bastante dispersa y desunida. El proyecto de nación impulsado por los conservadores ha arrojado un resultado imprevisto: el fortalecimiento del enemigo liberal. Muerto su promotor Lucas Alamán, el gobierno de Santana se vuelve intolerable. Los propios conservadores se muestran descontentos y el repudio crece por la venta del territorio de la Mesilla a los Estados Unidos. La rebelión contra la dictadura comienza en la Costa Chica de Guerrero, encabezada por el cacique de esa región, Juan Álvarez. Ignacio Comonfort, administrador de la aduana de Acapulco, pronto le acompaña. El plan de Ayutla, que redactan juntos, desconoce al gobierno de Santana y convoca la construcción de un gobierno democrático y republicano. La revuelta cunde en el país e involucra también a otros caciques regionales. Al principio radical, el plan de Ayutla, reformado en Acapulco, se convierte en una bandera donde todos caben. Al principio se le ve como otro de los planes más, un levantamiento de un militar que quiere llegar a la presidencia o que está reclamando. Pero aquí lo interesante es cómo ese levantamiento militar no solamente va a tener un apoyo popular, sino que además va a aglutinar paulatinamente, ahora sí, a conservadores, monárquicos, alguno que otro santanista y muchos liberales en contra de Santana. Los liberales refugiados en Nueva Orleans, Benito Juárez, Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga y José María Mata, llegan a México y se unen a la revolución de Ayutla.
Incapaz de sofocar el descontento, Santana renuncia y huye del país por Veracruz a bordo del vapor Iturbide. Juan Álvarez, presidente interino, convoca un congreso para elaborar la nueva Constitución de la República y organiza su gabinete con los hombres más destacados del grupo liberal. Melchor Ocampo asume el Ministerio de Relaciones Exteriores, Benito Juárez el de Justicia, Guillermo Prieto el de Hacienda e Ignacio Comonfort el de Guerra. De todos ellos, el hombre clave en la construcción del nuevo gobierno es Comonfort. Hay que ver que muchos liberales decían lo peor que le puede pasar a México es que la revolución triunfante quede en manos del general Álvarez. Entonces, Comonfort es un hombre negociador. Él logra convencer a los opositores moderados, él era moderado, que acepten la jefatura de Álvarez, que no dispersen el movimiento por la jefatura del general Álvarez. En esto fue muy inteligente porque sabía que el nombre de Álvarez atraía más a los liberales tan radicales cuando él mismo estaba más por la conciliación. 11 de diciembre de 1855. Enfermo y anciano, el general Juan Álvarez renuncia a la presidencia y la deja en manos de Ignacio Comonfort. En el curso de ambas gestiones, un conjunto de leyes cambiarán el rostro del país y despertarán la enconada oposición de la Iglesia y del bando conservador. La desastrosa dictadura promovida por los conservadores ha terminado. Un grupo de activos liberales, los mismos que triunfaron con el levantamiento de Ayutla, ocupa el gobierno. Quieren un país de ciudadanos libres, el fin de los privilegios corporativos y leyes iguales para todos. Y sobre todo, quieren separar a la Iglesia del Estado. Esta generación que hace la Constitución 57, de lo que se dio cuenta es que nunca iba a poder constituir el Estado si no separaban la Iglesia y el Estado. No hay manera de constituir al Estado si no lo separamos, si no separamos las jurisdicciones civil y eclesiástica. En ese sentido, lo que más que separar el Estado de la Iglesia, como lo entenderíamos hoy, lo que estaban haciendo es construir un Estado que no existía. 23 de noviembre de 1855. El ministro Juárez expide una ley que organiza la administración de justicia en el país. Según esta, los mexicanos son todos iguales ante el derecho y deben por ello dirimir sus diferencias en los tribunales civiles. Pero el Estado no desconoce los derechos del clero y la milicia, ni cancela de modo absoluto sus fueros. Conscientes del peligro de dividir aún más al país y de precipitarlo hacia la guerra, los liberales saben que la moderación y la conciliación son las claves de una transición pacífica. La ley Juárez establece la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero mantiene los tribunales militares y eclesiásticos, que son los que se pueden ocupar de los asuntos criminales. De los civiles ya no. Antes, cualquier cosa que decidía la Iglesia, el Estado tenía que apoyarla, ¿verdad? La coerción, digamos, del gobierno. En cambio, ahora los tribunales pueden permanecer, pero su dominio queda circunscrito a la corporación. Uno ve aquí la experiencia histórica de estos hombres. No querían exponerse a movimientos de protesta si ve el pueblo que por algún delito menor o por lo que sea, van a prender al cura del pueblo. Es una ley muy conciliadora. Pero a los jerarcas de la Iglesia mexicana no les parece tan conciliadora esta ley. De acuerdo con ellos, el Papa Pío IX la condena así desde el Vaticano. Reprobamos enérgicamente todo lo que el gobierno ha hecho en contra de la religión católica, contra la Iglesia y sus sagrados ministros y pastores,
contra sus derechos, leyes y propiedades, y todo lo demás que haya practicado la autoridad civil con tanto desprecio de la autoridad eclesiástica y de esta silla apostólica. Y es que la Constitución de 1824, en el artículo 3, señalaba que la religión de la nación mexicana era la católica, apostólica y romana. Y hay que subrayar eso de romana, porque quería decir que si se pensaba hacer un acuerdo, había que tomar en cuenta a Roma. Al contrario de lo que sucede en otras naciones católicas de Europa, la Iglesia mexicana se muestra renuente a hacer concesiones al gobierno liberal. La experiencia que tuvieron Francia y Austria, así como los principados alemanes y los estados italianos, donde las iglesias han pactado con el poder secular la venta de algunas de sus propiedades y la apertura a otras creencias religiosas, pasa en México a ser tabú y motivo de convulsiones sociales. Las rebeliones clericales que se presentan en diferentes puntos del país adquieren en la ciudad de Puebla el tamaño de una sublevación militar. Al mando de Antonio Haro y Tamariz, y apoyadas por el obispo Antonio de la Bastida, tropas conservadoras resisten durante 3 meses al ejército encabezado por el presidente Comonfort. El grito de religión y fueros se convierte en divisa de la reacción católica. Una vez sofocada la rebelión, Comonfort expropia y vende los bienes del obispado para compensar los gastos de la guerra. A la protesta del obispo La Bastida, el gobierno responde expulsándolo del país. La Bastida en Roma, donde se queda varios años, está en contacto permanente con la curia romana, con la Secretaría de Estado, de vez en cuando conversa también con Pío IX, entonces actúa en el sentido de llevar el Papa a una posición firme, a una postura firme. Debo decir que el Papa ya estaba de por sí en esta línea, no necesitaba mucho. En junio de 1856, una nueva ley liberal sacude a la Iglesia. Por la llamada Ley Lerdo, el Estado se apropia, mediante el pago a las corporaciones afectadas, de las tierras ociosas que hasta entonces han pertenecido al clero y a las comunidades indígenas. Pero la ley dista de ser antieclesiástica. Busca sencillamente movilizar la riqueza estancada, multiplicar sus propietarios y así contribuir a la recuperación económica de la nación. A pesar de su esencia moderada y de su afán conciliador, la ley Lerdo provoca en el clero airados reclamos. El obispo de Michoacán, Clemente de Jesús Munguía, formula los más brillantes alegatos contra la expropiación. Y lo hace amparado, por supuesto, en su carácter de obispo. Pero no se trata de un obispo cualquiera. Se trata de un hombre que tenía unos antecedentes académicos de primerísimo orden, que conocía ambos derechos, el civil y el canónico. Fiel a la beligerante doctrina vaticana y contrario a la actitud negociadora del catolicismo europeo, el obispo michoacano considera a la Iglesia como una sociedad perfecta y le resulta aberrante su sometimiento al Estado. Golpeada por la cancelación parcial de sus fueros, la Iglesia mexicana se resiste a aceptar la expropiación de sus tierras y bienes inmuebles. Pero las reformas emprendidas por el gobierno, reformas de buena fe, moderadas y conciliadoras, van en serio. Y tanto que en el Palacio Nacional una nueva constitución está a debate. ...18 de febrero de 1856. En el recinto legislativo del Palacio Nacional, 155 diputados se reúnen para diseñar la nueva Constitución. Radicales algunos, moderados en su mayoría, los miembros del Congreso Liberal comparten en lo esencial el mismo proyecto de nación. No miran hacia el pasado colonial, sino hacia el futuro republicano.
Bueno, esta generación es una generación brillante. Yo diría que como generación es la más brillante que hemos tenido en este país. Y esto lo podemos constatar en los debates del constituyente de 56-57, que recopilara Zarco. Ahí vemos que tanto los liberales como los moderados, como los conservadores, todos tienen una gran preparación. La más notable generación de mexicanos que registra la historia compone una asamblea cuyo signo más evidente es la moderación. Los diputados que la conforman son en su mayoría liberales de ideas moderadas. El respeto que muestran a la religión católica es sincero, ya que ellos mismos, con la sola excepción de Ignacio Ramírez, son católicos devotos. El conocimiento de los males que el radicalismo trajo al país en el pasado acentúa el carácter moderado del Congreso. A todo esto se agrega la influencia misma del presidente Comonfort, cuyo talante conciliador es de sobra conocido. Para los congresistas, la experiencia acumulada de Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña constituye una guía en el proyecto de construir una república democrática, civilista y protectora de las garantías individuales. Muchas de las ideas, sobre todo las que inspiraron a los liberales en materia de tolerancia, procedían de Gran Bretaña. Y también, por supuesto, muchos de los conceptos de legalidad, de lo que luego hemos venido a llamar Estado de Derecho. Al frente de un país sumido en la discordia, el presidente Comonfort inaugura los trabajos del Congreso. Día tras día, semana tras semana, los debates se suceden. Los diputados aprueban ampliamente las libertades de trabajo, de tránsito, de asociación y de imprenta, y prohíben la esclavitud, los malos tratos, la pena de muerte y los privilegios de cualquier clase. 11 de agosto de 1856. El Congreso declara abierto el debate sobre la libertad de enseñanza. Los diputados se muestran divididos. Temen algunos que la Iglesia aproveche su magisterio para sabotear al Estado liberal desde las aulas y sugieren vigilancia. Otros, como el diputado Fernando Soto, defienden la completa libertad de enseñanza y lanzan desde la tribuna un orgulloso desafío. Señores, yo no temo la luz. Quiero la discusión libre, franca, espontánea. La discusión sin trabas, que hará siempre resplandecer la verdad, a pesar de todos los sofismas, de todas las maquinaciones de los apóstoles del oscurantismo. El debate revela los temores y las fisuras del Congreso. Los diputados saben que la capacidad del Estado y de los ciudadanos para educar a niños y jóvenes es mínima en comparación con la de la Iglesia. Temen que el magisterio del clero se convierta en un arma para atacar las ideas liberales y la nueva Constitución. No obstante, saben también que coartar la libertad de enseñanza es atentar contra un principio central de su pensamiento. El diputado Guillermo Prieto confiesa públicamente esa crisis de conciencia. Querer la libertad de enseñanza y la vigilancia del gobierno es querer al mismo tiempo la luz y las tinieblas. Finalmente, y sin ninguna restricción, el artículo 3 declara la libertad de enseñanza en México. No obstante su importancia, los debates en materia educativa no serán recordados como los más encendidos de aquel Congreso. Días atrás, la Asamblea ha dado curso al asunto más delicado de todos, la libertad de creencias religiosas. 29 de julio de 1856. Por primera vez, gentes del pueblo colman el recinto del Congreso. Indiferentes al curso de los debates, en esta ocasión aguardan inquietos la discusión sobre la libertad de culto. En la Asamblea, los diputados se encuentran más divididos que nunca. Según algunos, la libertad religiosa atraerá a grupos de colonos extranjeros no católicos, cuya experiencia y laboriosidad puede favorecer el desarrollo del país. Y como empiezan
a llegar de manera creciente extranjeros, en esa época sobre todo europeos, no católicos, esto acentúa la necesidad de establecer una libertad de cultos. Para otros, sin embargo, la admisión de cultos distintos al católico amenaza con disolver el único elemento real de unidad entre los mexicanos. Los diputados evalúan la aprobación del artículo 15 que establece la libertad de culto, pero que otorga asimismo un lugar principal a la religión católica. El artículo dice, al pie de la letra, que, habiendo sido la religión exclusiva del pueblo mexicano la católica, apostólica y romana, el Congreso de la Unión cuidará, por medio de leyes justas y prudentes, de protegerla. Conciliador en apariencia, el proyecto de ley resulta excesivo para muchos. Desde la tribuna, los debates se suceden acaloradamente. La religión católica se asocia en México a todas las ideas de patriotismo, de libertad y de esperanzas. Es la religión entre nosotros, el principio de la obediencia en los súbditos y de la justicia entre los gobernantes. Pues bien, señores, será prudente que ahora introduzcamos un nuevo elemento de división en el único punto en que estamos unidos. Se nos dice que existiendo en México la unidad religiosa, debemos conservarla a toda costa porque es el único lazo que sostiene nuestra nacionalidad. Señores, la única unidad que ha existido en México es la de la hipocresía. Y esta ha ido desapareciendo a medida que la sociedad se ha ido ilustrando. Si la tolerancia de cultos es contraria a la voluntad nacional, no puede ser sancionada por una ley, porque esa ley sería un absurdo, sería un contrasentido. Esa ley, en fin, no sería ley. Esta no puede fundarse sino en la voluntad nacional, y si se desvía de ella, pierde su carácter y autoriza la rebelión. Tras una semana sin lograr acuerdos, los congresistas deciden que no hay condiciones para votar a favor o en contra del artículo. En el texto final de la Constitución, el polémico artículo 15, transformado al final en el discreto artículo 123, no alienta, pero tampoco prohíbe la libertad religiosa. No llegaron a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque los mismos liberales reconocían en el catolicismo un factor de unidad. Y decían, se nos quiebra la unidad religiosa y se nos puede quebrar la unidad política y el resto, ¿no? En contra de ese proyecto votan todos los conservadores y los llamados, o algunos de los llamados, liberales moderados, que no querían generar tensiones excesivas que pudieran desembocar en una guerra. 5 de febrero de 1857. Antes de lo previsto y en medio de un ambiente de gran tensión, los diputados proclaman la nueva Constitución. Se aprobó el 5 de febrero, porque aun cuando todavía les quedaba un margen en cuanto al tiempo previsto para que se pudieran reunir y deliberar, habían aparecido ya muchos brotes revolucionarios en el país. La reacción conservadora ante la nueva Constitución echa por tierra el pacto nacional propuesto por los congresistas. El gobierno liberal ofrece una amnistía a sus enemigos políticos y trata de limar asperezas con el Papa a través de su enviado Ezequiel Montes. A Ezequiel Montes no solamente se le recibe mal, sino que no se le aceptan las credenciales. Digamos que la actitud del Vaticano es muy radical y esto fortalece mucho las actitudes radicales en el campo liberal. Arrodillado ante el Evangelio en el mismo recinto del Congreso, el diputado anticlerical Valentín Gómez Farías jura fidelidad a la ley superior de la nación. Entonces, la iglesia dice, no, es que, podríamos decirlo de una manera un poco folclórica, es que Dios es mío. Es decir, Dios no es tuyo, no, Dios no es parte del Estado, ni el gobierno es el dueño de Dios. Era un juramento para aquellos que trabajaban en el gobierno, que tenían alguna responsabilidad, y de fondo era fidelidad
a la Constitución que iba a regir, en lo cual pues tenía toda la razón. No decía nada acerca del clero, nada, no pedía al clero que la jurase. Yo, Valentín Gómez Farías. El uso del juramento para apoyar una constitución enemiga lastima a la Iglesia. Como respuesta, la excomunión pende sobre muchos mexicanos. Podría parecer un detalle, en cambio era el punto decisivo. En la concepción católica de la época. Si juras la Constitución ya no perteneces a la comunidad de quienes quienes pueden comulgar. Entonces, de hecho, es una expulsión de la Iglesia y sí tenemos casos en los que los funcionarios se rehúsan, ¿no? Pierden el trabajo para no jurar. El triunfo de la Constitución es al mismo tiempo la derrota de los acuerdos. En adelante, las armas ocuparán el lugar de las ideas y los militares el de los congresistas. Primero de diciembre de 1857, el presidente Comonfort es ratificado en el cargo. No obstante, su posición es delicada y las dudas lo atormentan. Acosado por el creciente radicalismo de sus colegas, la Constitución que debe defender le parece cada vez más ajena a la realidad de México. Se da cuenta que no puede gobernar con ella. Tiene un Congreso que le está pidiendo cuentas. Tiene un Congreso que está exigiendo medidas cada vez más radicales, que realmente están tocando puntos sensibles con o agentes sensibles con los que él había logrado negociar. La obligación impuesta por el gobierno para jurar la nueva Constitución desata una ola de anarquía y descontento. El malestar se agrava en abril de 1857 con la promulgación de la llamada Ley Iglesias, que prohíbe al clero cobrar a los más pobres los tradicionales derechos parroquiales. Esto yo lo sé. Los niños aquí mueren de viruela, de fiebre amarilla y de hambre. ¿Y qué quiere ese hombre? Enterrarla aquí en la iglesia. Tiene con qué pagar. Entonces que le eche sal y se la coma. Cierre la puerta, señor cura. El paraíso cuesta. La iglesia está en peligro. Este mugroso papel, la Constitución liberal, niega la supremacía del poder espiritual del clero sobre los pasajeros poderes temporales del Estado. Niega los privilegios que el sacerdocio adquirió en México cuando los salvó a ustedes de la idolatría pagana. Al grito de religión y fueros, las sublevaciones cunden sin que el gobierno pueda sofocarlas. Comonfort es un gran negociador, pero un hombre que llega al momento en que la negociación es imposible porque la cuestión se ha ido a dirimir fuera del ámbito de la negociación, se ha ido a dirimir al campo de la violencia, bien sea al campo de batalla formal o al campo de la constante guerrilla y disidencia. 17 de diciembre de 1857. El general Félix Zuloaga ejecuta un golpe de Estado en la capital del país. Mediante el Plan de Tacubaya, Zuloaga declara abolida la Constitución liberal y convoca a un nuevo Congreso con el propósito de hacer otra más acorde a la voluntad nacional. Los golpistas ratifican en su cargo al indeciso presidente Comonfort y le conceden facultades sin límite para pacificar a la nación. Asimismo, confinan en el Palacio Nacional al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez, quien se ha negado a apoyar la sublevación. A lo largo del territorio, los gobiernos estatales se dividen a favor y en contra del movimiento de Tacubaya. Las dudas de Comonfort derivan entonces en franco arrepentimiento. Duda y duda muchísimo, porque en el fondo sí es un hombre progresista, es un hombre que quiere progreso, pero al mismo tiempo se da cuenta del peso de la tradición de México, ¿no? Y claro, uno advierte
que es un hombre desgarrado porque lleva el desgarramiento de la sociedad mexicana en sus entrañas. 11 de enero de 1858. La crisis de conciencia del presidente Comonfort lo obliga a enfrentarse con el promotor del golpe. Ante la presión del general Zuloaga para que acabe de una vez con los liberales, Comonfort finalmente renuncia a la presidencia. Pero antes ha liberado a quien debe asumir el poder del Ejecutivo, que es Juárez, presidente de la Corte. El presidente Comonfort acaba de renunciar y me encargo soltarlo. Usted también tiene que irse si quiere salvar su vida, señor. Desde el puerto de Veracruz, Comonfort, derrotado, con la sola compañía de su familia, se embarca rumbo al exilio en los Estados Unidos. A principios de 1858, una guerra que pudo evitarse está a punto de comenzar. Más allá de la difícil situación de los liberales, más allá del destierro de su decepcionado líder, Ignacio Comonfort, aquella generación de mexicanos ha escrito ya una página memorable de la vida pública del país. Sobre aquel pasaje de la historia nacional, muchos años después, dirá don Daniel Cosío Villegas lo siguiente. La historia mexicana tiene páginas negras, vergonzosas, que daríamos mucho por poder borrar. Tiene páginas heroicas que quisiéramos ver impresas en letra mayor. Pero nuestra historia tiene una sola página, una página única, en que México da la impresión de ser un país maduro, plenamente enclavado en la democracia y en el liberalismo de la Europa occidental moderna. Y esa página es el Congreso Constituyente de 1856.